cuando todo parece estar perdido, cuando ya no hay fuerza ni aliento, cuando el alma se inclina bajo el peso invisible de una condena, Dios habla, no con ruido, no con estruendo, sino con una voz que atraviesa la eternidad y toca el corazón humano con una sola verdad. No estás condenado, no estás solo, no estás olvidado. Muchos caminan con cadenas que no se ven, pero que se sienten en cada suspiro. El pasado los persigue, el miedo los domina, la culpa los encierra. El enemigo no necesita cárceles de piedra, solo necesita que creas que ya no hay salida. Pero en medio de ese abismo silencioso, una palabra del cielo irrumpe como un rayo de luz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es una promesa cualquiera, es el decreto de libertad pronunciado por el juez eterno. No depende de tus méritos, ni de tus obras, ni de tu fuerza. Es gracia, es amor encarnado, es redención escrita con sangre en la cruz del Gólgota. Y cuando el alma escucha esta verdad, algo cambia. El corazón cansado empieza a latir con esperanza. Los ojos nublados por el dolor comienzan a ver claridad. El espíritu, dormido por el peso de la carne, se despierta al susurro del Espíritu Santo. Romanos 8 no es solo un capítulo más de la Biblia, es un clamor del cielo a la tierra, es una invitación a caminar, no en culpa, sino en gloria, no en miedo, sino en adopción, no en tinieblas, sino en la luz del Hijo. Y si estás aquí, si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Tu alma no fue creada para el silencio ni la desesperanza. Fuiste llamado a vivir en el Espíritu, a dejar atrás el peso de la carne, a ser libre, verdaderamente libre. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demuestra tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque la condena no tiene la última palabra. El cielo ya habló y su voz aún resuena. Ahora abrí tu corazón, porque lo que viene no es solo una reflexión, es una batalla, es un despertar, es la historia de todos nosotros. Cuando creemos que ya no hay salida y el Espíritu de Dios comienza a moverse, ¿qué harías si descubrieras que todo lo que ves no es todo lo que existe? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que has vivido más tiempo en la culpa que en la gracia? ¿Y si la voz que más escuchas no es la de Dios, sino la del miedo? Hay momentos que no se anuncian, llegan como el frío en la madrugada, sin aviso, sin tregua, días en que todo lo que creías firme se desmorona. Y entonces una pregunta se instala en el alma: ¿dónde estás, Señor, cuando el dolor lo consume todo? Vivimos rodeados de ruido, opiniones, consejos vacíos, pero en el fondo lo que buscamos es una sola cosa: paz, verdad, presencia. Hay quienes sonríen por fuera, pero por dentro están rotos. Hay quienes sirven en altares, pero no han perdonado su propio pasado. Hay quienes oran, pero ya no creen en lo que dicen, porque el peso de la carne es real y la batalla espiritual no es una metáfora, es una guerra, y muchos están perdiendo la esperanza, perdiendo la identidad, perdiendo la fe. Y sin embargo, en ese desierto donde el alma se desangra, hay una promesa escondida como agua bajo la arena. El Espíritu de Dios no te ha abandonado. Tal vez no lo sentís, tal vez lo confundiste con el eco de tu conciencia, pero Él está, gimiendo por vos, intercediendo,
sosteniéndote en silencio cuando tus palabras ya no salen. Romanos 8 no comienza con fuerza humana, comienza con una declaración divina. No dice, esfórzate y serás salvo. Dice, ya no hay condenación. Y esa es la verdad que rompe cadenas. No porque lo merezcas, no porque te comportas bien, sino porque hubo uno que tomó tu lugar y venció donde vos caíste. Jesús no vino a motivarte, vino a resucitarte, a sacarte de la tumba del pecado, de la prisión del orgullo, del laberinto de la culpa. Vino a darte vida, y vida en abundancia. Pero para recibirla, primero tenés que reconocer que estás muerto, muerto en delitos y pecados, muerto en religiosidad sin transformación, muerto en apariencia, pero sin fuego en el alma. Y cuando lo reconoces, ahí empieza todo, porque lo que parece un final, para Dios, es solo el principio. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un mensaje más, es un llamado, un clamor desde el cielo a tu espíritu, un fuego que no quema por fuera, pero transforma por dentro. La pregunta no es si Dios va a hablar, la pregunta es, ¿vas a escuchar? No es fácil admitirlo, pero hay momentos en que la fe tiembla, momentos en los que no entendés, en los que orás, pero el cielo parece cerrado, en los que haces todo lo que te enseñaron, pero el vacío no se llena. Ahí es donde empieza el conflicto, cuando sabes lo que es bueno, pero haces lo contrario, cuando querés perdonar, pero no podés, cuando querés avanzar, pero algo dentro tuyo te jala hacia atrás. No es falta de voluntad, es una batalla, invisible, sí, pero feroz, una lucha entre lo que fuiste y lo que Dios dice que sos. Pablo lo dijo con palabras que aún resuenan con poder. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Quién no ha vivido eso? El deseo de ser puro y la realidad de caer, el anhelo de obedecer y la costumbre de tropezar, la vergüenza después del error, el silencio después del pecado. Y entonces llega el susurro del acusador. ¿Ves? No cambiaste. Nunca vas a ser diferente. Dios ya se cansó de vos. Mentiras, sutiles, pero letales, porque no matan el cuerpo, pero sí el fuego del alma. Y muchos creen esas voces, y se alejan, y se esconden, y siguen cantando en público, pero muriendo en privado. ¿Dónde está Dios? Cuando mi fe se desmorona, la respuesta no llega como un trueno, llega como una semilla plantada en la tierra seca del alma, una semilla que dice, no estás solo en esta lucha, porque aunque la carne te arrastre, el espíritu te llama, y ese clamor interno que no podés explicar, esa incomodidad que sentís cada vez que pecas, no es condena, es prueba de que aún estás vivo, porque los muertos espirituales no sienten dolor, no luchan, no claman, pero vos, sí, y eso significa que Dios no terminó con vos. Pablo lo sabía, por eso escribió con fuego, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, no esclavos, no extraños, hijos. Y si somos hijos, entonces no caminamos más en temor, no obedecemos por miedo, sino por amor, no vivimos bajo ley, sino bajo gracia, una gracia que no es excusa para el pecado, sino poder para vencerlo. Pero eso no significa que no duela. El proceso duele. Negarte a vos mismo duele. Perdonar duele. Esperar duele. Y sin embargo, ese dolor no es destrucción, es formación, es Dios rompiendo lo viejo para revelar lo eterno, porque el Espíritu no fue enviado para aliviar tus emociones, sino para resucitar tu alma. Por eso, cada lágrima, cada lucha, cada caída, no son señales de derrota, son marcas de alguien que aún no se rindió,
de alguien que fue alcanzado por una gracia demasiado profunda como para ignorarla. Y si te sentís en conflicto hoy, si tu alma está cansada de caer, pero no sabe cómo levantarse, estás en el lugar correcto, porque la historia no termina en la lucha, la historia recién empieza. Hay un tipo de silencio que no es externo, sino interno. No es la ausencia de sonido, es la ausencia de sentido. Es cuando todo en vos clama por una respuesta, y lo único que escuchas es el eco de tu propia desesperación. A veces, no hace falta un grito para saber que algo en el alma está quebrado. A veces, el simple hecho de seguir respirando ya es un acto de fe. La duda no llega como tormenta, llega como bruma, sutil, invisible, pero cubriéndolo todo. Primero, cuestionas tus emociones, después, tus decisiones y finalmente, tu fe. ¿Será que Dios realmente está conmigo? ¿Será que esta batalla interna tiene sentido? ¿Y si todo esto es una ilusión? ¿Y si no cambio nunca? La carne se levanta con argumentos. Estás solo. Si Dios te amara, ya habría cambiado todo. ¿No ves que seguís tropezando con lo mismo? Quizá no sos tan hijo como pensás. Y así, el alma se va apagando lentamente, no porque Dios se haya ido, sino porque dejamos de mirar hacia Él. Y entonces, lo que era claro, se nubla. Lo que era firme, se tambalea. Y la voz que antes nos guiaba parece haberse silenciado. Pero el espíritu no se fue. Él sigue ahí, no siempre gritando, muchas veces gimiendo. El espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué clase de amor es ese que ora por nosotros, incluso cuando ya no oramos por Él? ¿Qué clase de fidelidad es esa que permanece aun cuando nosotros huimos? Dios no abandona. Dios no se muda cuando fallas. Dios no se ofende por tu debilidad. Él no es como nosotros. No mide tu valor por tus logros. No se impresiona por tus promesas vacías. No retrocede ante tu oscuridad. La invade. Pero antes, permite el silencio. Porque en el silencio se revela quién realmente somos y lo que realmente creemos. ¿Amas a Dios por lo que sentís o por quién Él es? Seguís creyendo, incluso cuando no entendés, incluso cuando orás, y nada cambia. Ese es el punto de tensión, cuando ya no podés sostenerte con fuerza propia, cuando tus métodos religiosos ya no funcionan, cuando el plan A, B y C fracasan y te quedas sin letras para seguir enumerando salidas. Ahí, en ese vacío, comienza el terreno santo, no el lugar donde todo es luz, sino el lugar donde decidís creer, aunque no veas, donde confías, aunque duela, donde obedeces, aunque no sientas. El silencio no es ausencia, es intimidad forjada en fuego. Es en ese lugar donde se forjan los verdaderos hijos de Dios, no en la euforia, sino en la perseverancia. Pablo sabía lo que era clamar sin respuesta inmediata. Sabía lo que era tener un aguijón en la carne que no desaparecía, pero también sabía esto: todo coopera para bien, para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. No todo lo que pasa es bueno, pero todo lo que pasa tiene un propósito, y aunque no lo entiendas hoy, Dios no te ha soltado. El Padre no abandona a sus hijos en el proceso. Él permanece, incluso cuando vos pensás que ya no hay nadie. A veces, es necesario que se caiga todo lo que puede ser removido para que lo eterno permanezca. Y si te encontrás en ese lugar, en esa tensión entre lo que crees y lo que ves, no estás en derrota, estás en transición, del ruido al clamor, del control a la rendición, del yo a Cristo. Porque antes de que Dios hable con poder, muchas veces Él susurra con fuego, y esos susurros
moldean el alma más que 1000 palabras. No te equivoques, tu historia no está detenida, solo está siendo escrita con tinta invisible. Y pronto, muy pronto, la voz que formó el universo va a hablar directamente a tu corazón. Pero antes de que eso pase, es necesario que muera lo que te impide escuchar, porque el silencio de Dios no es indiferencia, es preparación. El oro no se purifica en agua, sino en fuego, y el corazón no se transforma en la comodidad, sino en el quebranto. Así que si estás ahí, en ese punto donde la duda te rodea, donde el alma tiembla y las fuerzas te faltan, recuerda esto: no estás solo, no estás perdido, no estás desechado, estás siendo moldeado por el alfarero divino, estás en manos que no tiemblan, estás siendo preparado para oír su voz como nunca antes, y esa voz ya se está acercando. Y entonces, cuando el alma ya no espera, cuando los brazos caen, cuando el suspiro es lo único que queda, Dios habla, no al oído, no al cuerpo, sino al espíritu, una voz que no se escucha con los sentidos, pero que sacude las estructuras internas, una palabra que no informa, transforma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa declaración no es una idea bonita, es un decreto eterno, una sentencia del cielo que desarma cada acusación, cada sombra, cada cadena, porque en Cristo la condenación murió, el pecado fue vencido, y la ley que exigía perfección fue cumplida por aquel que no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. La escena cambia, el ambiente cambia, el alma, que antes temblaba, ahora empieza a despertar. Dios no está en silencio, estaba esperando el momento perfecto para manifestar su gloria. Y ese momento es ahora. La cruz no fue un accidente, fue un acto deliberado de amor. Cristo no murió porque el infierno lo venció. Murió porque entregó su vida por amor y resucitó para que vos también puedas resucitar, no solo un día, no solo en el cielo, sino ahora, aquí, en este mismo instante, porque vivir según el Espíritu no es una aspiración religiosa, es una realidad disponible para todo aquel que cree. Y creer no es solo aceptar con la mente, es rendirse con el alma, es decir, Señor, ya no quiero caminar en la carne, quiero vivir en tu espíritu. Y cuando eso pasa, el cielo responde, no con emoción superficial, sino con una transformación interna que lo cambia todo. Ya no caminas solo, ahora sos guiado, sos adoptado, sos sostenido por alguien que conoce cada parte de tu historia, y aún así te llama hijo, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese clamor no es un rito, es una explosión de verdad, es la certeza de que ya no estás a la deriva, tenés un padre, un hogar, un nombre, y si sos hijo, entonces también sos heredero, no de riquezas terrenales, sino de una gloria que no se compara con nada que este mundo pueda ofrecer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La perspectiva cambia, la oscuridad pierde su poder, el sufrimiento ya no es una maldición, sino parte del proceso que precede a la gloria. El Espíritu no solo te consuela, te revela, te recuerda quién sos, te muestra que no fuiste creado para arrastrarte en el polvo, sino para caminar en santidad, en fuego, en propósito. Y cuando el enemigo vuelva a acusarte, cuando te susurre al oído que no sos digno, que no sos suficiente, recordá lo que Dios ya dijo: no hay condenación,
No hay separación. Nada puede vencer al amor con el que fuiste alcanzado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Lo ves? No estás solo en la lucha. Jesús no solo te salvó, Él intercede por vos, cada día, cada minuto. Y cuando el dolor vuelva a tocar tu puerta, cuando el viento de la duda intente sacudirte otra vez, recordá estas palabras. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sos vencedor porque no sufrís. Sos vencedor porque nada de eso puede separarte de su amor. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni los errores, ni tus peores días. Nada, absolutamente nada. Porque el amor de Dios no depende de tu fuerza, depende de su pacto. Y ese pacto fue sellado con sangre. Cristo murió, pero no se quedó en la tumba. Y porque Él vive, vos también podés vivir. Ahora que escuchaste la verdad, ¿qué vas a hacer con ella? No fuiste creado solo para entender la palabra. Fuiste creado para vivirla, para respirar por el Espíritu, para caminar como hijo, no como esclavo. Pero seamos honestos, muchos dicen creer, pero viven como si Dios no estuviera. Muchos leen las promesas, pero siguen habitando en la culpa. Muchos levantan las manos en adoración, pero no han soltado la piedra que tapa su propia tumba. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? Puede ser tu fe, tu obediencia, tu pasión por su presencia, tu hambre por la palabra, o simplemente tus ganas de seguir adelante. Y no es que no querés, es que ya no sabes cómo, porque lo intentaste todo y nada cambió. Tal vez porque aún no hiciste lo único que Cristo pidió: morir. Sí, morir. Morir al orgullo. Morir al pecado que justificas en secreto. Morir a la imagen que cuidas por fuera, mientras por dentro estás cayendo a pedazos. Jesús no vino a mejorar tu vida, vino a darte una nueva. Pero no puede llenar un vaso que ya está lleno de vos. Tenés que vaciarte, tenés que soltar el control, tenés que permitir que el Espíritu haga lo que vos no podés. Porque si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vos, ¿por qué seguís viviendo como si todavía estuvieras en la tumba? La cruz no es solo un símbolo, es el altar donde tu viejo yo debe morir cada día. Y cuando eso pasa, cuando realmente morís al mundo, empieza la verdadera vida, vida que no depende de emociones, vida que no se apaga con malas noticias, vida que arde, porque fue encendida por el fuego del cielo. Pero esa vida tiene un precio: la renuncia. Jesús nunca prometió comodidad, prometió cruz, prometió fuego, prometió verdad. Y en un mundo que celebra el yo, el ego y la autosuficiencia, vivir por el Espíritu es una revolución de amor, de entrega, de obediencia radical. Por eso, hoy te pregunto, ¿estás esperando un milagro sin mover la piedra? Porque muchos oran, pero no obedecen. Piden resurrección, pero no permiten que el Espíritu abra sus tumbas. Y si seguís postergando la decisión, el tiempo no va a sanar lo que solo la presencia de Dios puede restaurar. Hoy es el día, no el de emociones, el de rendición. Hoy es el día para volver a ese lugar secreto, no para pedir más cosas, sino para decir: Señor, me rindo. No quiero vivir un cristianismo de apariencia. Quiero caminar contigo. Quiero escuchar tu voz. Quiero vivir en el Espíritu. Y si eso nace de verdad en tu corazón, prepárate, porque Dios no rechaza un corazón quebrantado y humillado. Dios
No ignora una oración sincera. Tal vez nadie te ve. Tal vez nadie sabe la batalla que estás librando. Pero Dios, sí. Y si hoy decidís volver, si hoy entregas lo que retenías, vas a ver que no estás solo. Nunca lo estuviste. Porque hay uno que clamó por vos cuando ya no podías clamar, que creyó por vos cuando tu fe se quebraba, que intercedió por vos con gemidos que nadie escuchó, pero que el cielo registró. Y ese, uno, se llama Espíritu Santo, el Consolador, el Consejero, el fuego que no consume, pero purifica, el que transforma corazones de piedra en corazones vivos. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No ignores este momento. No pospongas lo eterno por lo urgente. No sacrifiques tu llamado por un placer pasajero, porque el mundo te va a ofrecer distracción, pero nunca te va a dar propósito. Solo Cristo, solo Él, solo su cruz, solo su Espíritu. Esa es la vida, esa es la libertad, esa es la verdadera victoria. Así que cerrá los ojos, respira profundo y hace silencio por un momento, porque el mismo Dios que habló vida sobre el polvo, que abrió el mar con su aliento, que resucitó a Jesús entre los muertos, hoy te llama a vos. La tumba ya no habla, la ley ya no acusa, la culpa ya no reina, porque el cielo ya habló y su voz declaró libertad. Cristo no vino a negociar con el pecado, vino a derrotarlo. No vino a reformar tu vieja vida, vino a darte una completamente nueva. Y ahora, en Él, sos más que vencedor, no por tu fuerza, no por tu constancia, sino por su amor, un amor que no retrocede, que no se agota, que no depende de tu rendimiento espiritual, sino de su fidelidad eterna. Y si aún queda en vos una sombra de duda, recordá esta verdad: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay lugar al que puedas caer, donde su gracia no te alcance. No hay noche tan oscura que su luz no pueda romper. No hay herida tan profunda que su espíritu no pueda sanar, porque el Evangelio no es solo una historia, es poder, poder para salvar, poder para transformar, poder para restaurar lo que parecía perdido. Y si esta palabra te tocó, si sentiste que Dios te habló, deja tu like y suscríbete al canal Momento de Alabanza. No lo hacemos por números, lo hacemos por almas. Él se alegra cuando su pueblo bendice lo que Él está usando para tocar corazones. Unite a esta familia de adoradores. Comenta con fe, compartí con esperanza y permití que esta voz siga corriendo por cada rincón donde aún hay sed de Dios. Escribí en los comentarios: nada me separará de su amor. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna palabra que edifica y levanta. Y ahora, hace clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí vas a descubrir que la oscuridad no tiene la última palabra, porque el cielo aún sigue hablando